Hola, hoy voy a hablar dos ejercicios sobre los métodos nodos, ya que a mí me tocó del 6.1 al 6.7 y hablaré del 6.2 al 6.3. Bueno, empiezo con el 6.2. Determine las fuerzas axiales en los elementos de la armadura mostrada e indique si están en tensión T o en compresión C. Diré algo breve del ejercicio. Primero realizamos el diagrama de cuerpo libre en los puntos A y C. Aplicamos la suma de fuerza en el punto primero en el eje X, obteniendo como resultado la fuerza axial A y B de menos 915 newtons, por lo tanto es una fuerza de comprensión. De la misma manera, de la misma en el eje Y, obteniendo la fuerza axial A y C de menos 600 newtons, y asimismo es una fuerza de comprensión. Por último, esto aplicamos la fuerza en el eje X con respecto al punto C, calculando el valor de la fuerza axial BC de 500 newtons, que es una fuerza de tensión. 6.3. El elemento AB de la armadura que se demuestra en la figura está sometida a una fuerza a tensión de 1000 libras. Determine el peso W a la fuerza axial en el elemento AC. Como vemos, realizamos en el diagrama de cuerpo libre con respecto en el punto A, determinando todas sus reacciones. Aplicamos la suma de fuerzas con respecto al punto A. Primero en el eje X, obteniendo como resultado de fuerza axial AC de menos 1265 newton, que es una fuerza de comprensión. Y por último, esto después hacemos el mismo análisis en eje Y, hallando el valor del peso de 447,28 libras. A continuación me toca explicar los siguientes ejercicios. En este caso voy a hablar sobre el 6.8, que nos dice: determine las fuerzas máximas a tensión y comprensión que se presentan en los elementos de la armadura de puente mostrada. También indique los elementos donde ocurren dichas fuerzas. Como pueden apreciar aquí, está en la imagen, donde a continuación vamos a empezar a analizar y resolver. Y nos dice que, continuando con la solución del problema anterior, del 6.7 de mi compañero, se van a mostrar las fuerzas mayores de tracción y por ende van a haber comprensión donde se producen en la estructura. Ahora vamos examinando la articulación A, donde tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X va a estar dada por el 17 sobre raíz de 353 por la fuerza de A y B del puente, más la fuerza de A y C, que esto nos va a dar igualar a 0. Ahora, nos dice que la fuerza entre A y C va a ser igual a 31,9 kg. Ahora, para el siguiente análisis en la articulación C, nos dice que la sumatoria de fuerza en F de la fuerza en X va a ser igual a la menos fuerza de A y C, va a estar igual a 0, donde nos dice que la fuerza entre C y E va a ser igual que la fuerza entre A y C, en este caso 31,9 kg. Ahora seguimos con la siguiente articulación D, donde nos dice que la sumatoria de fuerza en Y va a estar dada por menos la fuerza de D y E en igualación a 0, y por ende nos dice que esto la fuerza en D y E va a ser en 0. Aquí podemos ver la imagen, cómo está distribuida,
A la derecha está la fuerza en DF y a la izquierda la fuerza de DB. Y hacia abajo, en coordenada de las Y, va a estar dada la fuerza entre D y E. Ahora, nos dice que las fuerzas en el resto de los miembros se encuentran por simetría. Entonces, por ende, vamos a tener que la fuerza entre A y B va a ser igual a la fuerza entre F y H. Esto va a tener un valor de 35,2 kg. La fuerza entre A y C va a ser igual a la fuerza de G y H, donde esta va a ser igual a 31,9 kg. La fuerza entre B y C va a ser igual a la fuerza de F y G, donde el valor va a ser de 10 kg. La fuerza entre B y D va a ser igual a la fuerza entre D y F. Esto va a ser igual a 42,5 kg. La fuerza entre B y E va a ser igual a la fuerza entre E y F, donde nos va a salir un valor de 11,7 kg. Ahora, la fuerza entre C y E va a estar dada igual que la fuerza entre E y G, donde esto va a ser igual a 31,9 kg. Ahora, para finalizar, entre las fuerzas de D y E, esta va a tener un valor de 0. Ahora la tensión de los miembros y compresión más grandes que nos piden el enunciado son los siguientes: que la fuerza entre A y C va a ser igual a la fuerza entre E y G, va a ser igual también que la fuerza entre C y E, al igual que la fuerza entre G y H, donde por ende el valor nos va a dar de 31,9 kg. Ahora, entre la fuerza BD va a ser igual a la fuerza de D y H. Este por ende nos va a dar como resultado el 42,5 kg. Bien, ahora vamos a analizar el ejercicio 6.10 que nos dice: determina las fuerzas axiales entre los elementos B y D, CD y CE de la armadura mostrada. Ahora, dice que los diagramas del cuerpo libre de toda armadura y de las uniones se muestran en el A, B y C. Aquí lo pueden ver, A, B y C. Donde nos dice que el ángulo va a ser el siguiente. ¿Y cómo resolvemos eso? El ángulo va a ser igual a la tangente menos 1 multiplicado por 3/4. Esto nos va a dar 36,9 grados. Ahora, el diagrama del cuerpo libre de toda la armadura va a ser lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en Y va a estar dada por el AY menos 6 kN, que esto va a ser igual a 0. Ahora, la sumatoria de M y G va a estar conformada por 6 kN multiplicado por 400 milímetros más AX multiplicado por 600 milímetros menos AY multiplicado por 1200 milímetros, que esto lo vamos a igualar a 0. Ahora, resolviendo el AX, tenemos que nos va a dar un resultado de 8 kN y AY nos va a dar un resultado de 6 kN. Ahora, usando el conjunto de A, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X va a estar conformada por el AX más el TAB más TAC por el coseno del ángulo igual a 0. Ahora, las sumatorias en las fuerzas en Y va a estar el siguiente: AY más TAC y el seno del ángulo, que va a ser igual a 0. Ahora, analizando y resolviendo, encontramos que T A y B va a ser igual a 0 y TAC va a ser igual a menos 10 kN, donde el conjunto B, que consta de 3 miembros,
dos de los cuales son paralelos y no están sujetos a ninguna carga externa, donde se puede reconocer que el T BD va a ser igual a TAB igual a 0 y el TBD también va a ser igual a 0. Finalmente, examinamos la articulación C, donde la sumatoria entre fx dada por TCE más TCD por el coseno del ángulo menos TAC y el coseno del ángulo igual a 0. Y en los F e Y, la sumatoria de fuerza Y va a ser dada por el menos TAC, el seno del ángulo, menos TCD, el seno del ángulo, menos TBC igual a 0. Donde este conjunto va a pertenecer a los TCD, que va a ser un valor de 10 kN, y el TCE, que va a tener un valor de 16 kN. Entonces, en resumen, tenemos que B y D va a tener el valor de 0. En C y D va a tener el 10 kN. Y C y E va a tener 16 kN. Y aquí podemos observar las gráficas correspondientes a cada uno de los ejercicios. Así vamos a comenzar leyendo el ejercicio. Dice, si no deseas que los elementos de las armaduras mostradas estén sometidos a una carga axial, tensión o compresión mayor de 20 kN, ¿cuál es la magnitud máxima aceptable de la fuerza descendente F? Primero vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Primero vamos a coger un punto que tenga las mayores incógnitas posibles. Este es el punto A. Ya, aquí sería las sumatorias de fuerzas. Vamos a trabajar con coseno y seno. Primero, coseno, como vemos en el ángulo, hacemos un cálculo de 36.9 con el seno de 3.5. Eso nos va a dar 0. Igual hacemos el mismo procedimiento con Y. Ya, aquí seguimos con el punto C, sumatorias de fuerzas, acogemos los puntos C y D, con el ángulo sería seno de 36.9 más seno de 36.5. Nos va a dar igual 0, porque las sumatorias de F y Y nos van a dar 0. Seguimos con D, es otro punto, igual las sumatorias de Y en B y D igual nos va a dar 0. Y lo que encontramos de todo este procedimiento sería 1.23 en la fuerza de A y C menos 2,0 fuerza en la fuerza de C y D. Esto nos va a dar menos 2,4. Aquí en la fuerza de B y C sería igual a 2,24 la fuerza. En coma hacemos un espacio, lo separamos con la coma, que sería la fuerza de B y D igual nos va a dar 0, en lo que el miembro crítico de C y D por lo tanto sería 2,4 fuerza igual a 20, lo que nos sale arriba sería kilonewton, y la fuerza en total sería 8,33 kilonewton. Siguiendo con el ejercicio de las armaduras, que nos dice determinar las fuerzas auxiliares en los elementos de la armadura mostrada en términos del peso, que los vamos a significar con la letra W. Y vamos a coger el punto E, que nos va a denotar la fuerza auxiliar de un miembro, que van a unir aquí dos puntos, como es el punto D y el punto E, que sería la sumatoria de las fuerzas igual, vamos a hacerlo negativo, coseno del peso igual nos va a dar 0, esto lo cual estos dos puntos nos vendría a dar menos 1.28 W entre paréntesis C.
que esta es la sumatoria vuelta de dos puntos de B y E menos lo que ya sacamos, que es D y E, los vamos a poner con el conseno del ángulo, que esto nos va a dar 0, lo cual nos vendría a dar de estos dos puntos de B y E 0.8, que entre paréntesis le ponemos T, que tenemos que coger otro punto que tenga las mayores incógnitas posibles, que va a ser D. Que esta es la sumatoria de fuerzas igual a lo sacamos B, y vamos a con un resultado, que esto igual nos vendría a dar 0, y lo cual este sería, el resultado nos quedaría en letras, que va a ser B y D menos C y D igual a D y E, que son los puntos que queremos sacar. En cual la sumatoria de estas fuerzas menos BD seno más D y E menos CD seno igual a 0. Lo que nos expliqué antes, que va a dar las sumatorias va a dar 0. Lo cual debemos de sacar BD más CD igual a DE. Esto nos queda. Resolviendo estas incógnitas, estas dos incógnitas de las ecuaciones, nos va a quedar CD igual a DE igual menos lo que sacamos en el punto T, en el punto E, que es menos 1.28, que sería del peso, con la letra C como lo sacamos acá. Igual el B con el D nos va a dar 0. Estas fuerzas, y ahora nos toca sacar el punto B, que sería la sumatoria de las fuerzas igual a B y E menos A y B seno menos BD seno igual nos vendría a dar 0. Lo cual, con la fuerza B, sería AB menos B seno del ángulo igual nos vendría a dar 1.8 del peso sobre T sobre el punto T. ¿Por qué nos da 1.28? Porque la sumatoria de estas fuerzas igual nos da 0. Los que nos queda el mismo valor que sacamos. Coseno menos B y C igual nos vendría a dar 0. Por lo cual esto nos queda BC igual a menos A y B coseno del ángulo igual a menos el peso W y C. Buenos días, ingeniero. Yo voy a explicar el ejercicio 623. Para la armadura Warren del problema 622, determine las fuerzas axiales en los elementos DF, EF y EPG. Tenemos el nodo D, el nodo E y el nodo F. El nodo A, B y C han sido encontrados anteriormente en el problema 622. Ese problema no me tocaba, sino uno de mis compañeros. Yo voy a explicar el 623. Entonces, en el nodo D tenemos un diagrama con sus respectivas flechas, tanto entrantes como salientes. Las flechas que entran al nodo son llamadas compresión, mientras las que salen son llamadas tracción. Tenemos sus respectivos ángulos con sus respectivos valores. Entonces tenemos, el ángulo es igual a 33,69 grados, BD es igual a menos 225 kN por compresión, CD es igual a menos 90,1 kN por compresión. Aquí vamos a encontrar las sumatorias tanto de las fuerzas en X como de las fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a DF menos BD más DE por el coseno del ángulo menos CD por el coseno del ángulo igual a C. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a menos 50 menos CD
por el seno del ángulo menos DE por el seno del ángulo igual a 0. Aquí, en estas dos sumatorias, simplemente algunos valores se despejan y otros valores se reemplazan, tanto con los valores de los nodos encontrados anteriormente. Y de esta manera, resolviendo, tenemos que DF es igual a menos 300 kilonewtons por compresión y DE simplemente va a ser igual a 0. Tenemos el nodo E. Aquí también tenemos un diagrama que fue dibujado respecto a la armadura que teníamos. En este caso tenemos solo flechas salientes, lo cual nos dice que son tracción. Tenemos con sus respectivos valores y ángulos. Entonces, el ángulo es igual a 33,69 grados. C va a ser igual a 300 kilonewton por tracción. De E, que ya encontramos, es igual a 0. Igualmente, vamos a encontrar la sumatoria de las fuerzas en X como las fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a EG menos CE más EF por el coseno del ángulo menos DE por el coseno del ángulo igual a 0. Y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a DE por el seno del ángulo menos EF por seno del ángulo igual a 0. Simplemente aquí también vamos a proceder a despejar y reemplazar datos. Eso es una forma muy sencilla, por eso yo lo hice directamente. Entonces, resolviendo, tenemos que EF es igual a 0 y EG es igual a 300 kilonewton por tracción. ¿Por qué? Por ejemplo, en la sumatoria de FY tenemos DE, ya encontramos en el nodo D, encontramos que es DE igual a 0 por el seno del ángulo menos EF, que ya encontramos en la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a 0 por el seno del ángulo igual a 0. Entonces, EG sería igual a 300 kilonewton por tracción. También tenemos el nodo F. También tenemos un diagrama que nos indica que existen flechas tanto entrantes como salientes con sus respectivos valores. Estos diagramas se van a dibujar en cada nodo de manera diferente, pero respecto a la armadura que tenemos. Entonces, el ángulo va a ser igual a 33,69 grados. DF va a ser igual a menos 300 kilonewton por compresión. EF que va a ser igual a 0. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a FH menos DF más FG por el coseno del ángulo menos EF por el coseno del ángulo igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a menos 50 menos EF por el seno del ángulo menos FG por el seno del ángulo igual a 0. Y resolviendo estas dos sumatorias, ya sea despejando y reemplazando datos, tenemos que FH es igual a menos 225 kilonewton por compresión y FG es igual a menos 90,1 kilonewton por compresión. Entonces, DF va a ser igual a menos 300 kilonewton por compresión, EF simplemente va a ser 0 y FG va a ser igual a menos 90,1 kilonewton por compresión. Ahí tenemos los valores que necesitábamos encontrar, que son de EF, EF y FG. También voy a proceder a explicar el ejercicio 624. Este ejercicio es idéntico al ejercicio 623. Algunos valores se van a cambiar, otros no, se van a despejar datos, entre otros. Ejercicio 624. La armadura para puentes que se muestra en la figura soporta 5 fuerzas. F igual a 300 kilonewton, la dimensión que va a ser igual a 8 metros y vamos a determinar las fuerzas axiales en los elementos BC, BI y BJ. Aquí tenemos la armadura principal, la cual procedemos a dibujar sus diagramas tanto en el nodo A, en el nodo I y en el nodo B, cada una con sus flechas tanto entrantes como salientes con sus respectivos valores. Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas en X es igual a AX igual a 0.
La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a AY más HY menos 5, porque dice que la figura soporta 5 fuerzas por 300, que es 300 kilonewton, igual a 0. Estos valores están en el enunciado. La sumatoria de las fuerzas en MA es igual a 6 por 8 HY. Este 6 es las veces que tenemos los 8. Son 6 veces que podemos determinar que en esta figura que la longitud, es decir, se están repitiendo 6 veces los 8. Entonces, HY menos los 300 kilonewton, que es la fuerza, por, como tenemos 5 fuerzas que está soportando la figura, entonces serían, vamos a sumar 5 veces el 8, se podría decir, es decir, 8 más 16 más 24 más 8, 32 más 8, 40 igual a 0. Entonces, AY va a ser igual a HY igual a 750 kilonewton. El ángulo, en este caso, sería igual a 45 grados. El nodo A. Aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a X más TAB por el coseno del ángulo más TAI igual a 0. T es por tracción. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a TAB por el seno del ángulo más AY igual a 0. Despejando y reemplazando estos valores en esas dos sumatorias, tenemos que TAB va a ser igual a 1061 kilonewton, tracción. ¿Por qué? Porque T significa tracción, ya no se está dando. TAI va a ser igual a 750 kilonewton. Tenemos el nodo I. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a TIJ menos TAI igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a TBI menos 300 igual a 0. Entonces, de la misma manera, reemplazando y despejando estos valores, esas dos sumatorias, tenemos que TBI es igual a 300 kilonewton y TIJ va a ser igual a 750 kilonewton por tracción. Tenemos el nodo B. Tenemos igual dos sumatorias para las fuerzas en X como para las fuerzas en Y. Tenemos la sumatoria de la fuerza en X es igual a TBC más TBJ por el coseno del ángulo menos TAB por el coseno del ángulo igual a 0. Reemplazando y despejando, tenemos que TBC es igual a 1200 kilonewton. Tenemos la sumatoria de la fuerza en Y, que va a ser igual a menos TBI menos TBJ por el seno menos TAB, por el seno del ángulo igual a 0. De esta misma manera reemplazamos los datos, calculamos los valores que tenemos. Entonces nos quedaría que TBC va a ser igual a 1200 kilonewton, TBJ es igual a 300 kilonewton y TBJ igual a 636 kilonewton. Aquí podemos ver sus figuras con respecto a la armadura que tenemos. Hola, buenas, vengo a presentar dos ejercicios sobre armaduras. El 628 que dice diseña una armadura unido al soporte AB que soporte las cargas aplicadas en los puntos C y D. Y la opción, el inciso D dice determine las fuerzas axiales en los miembros de la armadura que diseña en A. Ok, primero lo que hice fue diseñar una armadura en la cual estén apoyada en el punto A, que es un soporte de pasador, y en el soporte B, que es un soporte de rodillo. Dibujamos un diagrama de cuerpo libre, como podemos observar aquí, en sus componentes, en X y Y, porque depende de sus componentes podemos comenzar a despejar. Lo primero que hice fue sacar el momento acorde a las manecillas del reloj para poder despejar BY. Tenemos el punto C, que es el componente en C, que es los 5 metros de distancia por la fuerza. Tenemos el componente en D, que es lo mismo, 15 pies de distancia por el 2000 libras de fuerza. Y sumado a eso,
ya que es una fuerza positiva hacia arriba, es la distancia de aquí de B por BY. Procedemos al despeje, 5.000 menos 30.000 dividido para 10 y nos da 3.500 libras. Esta sería la componente en BY. Y como nos pide sacar las fuerzas en AY, tenemos en AY la sumatoria de fuerzas en FY para poder despejar AY. Tenemos AY más BY menos 1.000 y menos 2.000, lo cual tenemos reemplazando el dato ya obtenido previamente, tenemos 3.500 menos lo demás, las demás fuerzas en libras, despejamos a Y, que nos quedaría menos 500. Y ya una vez ya hemos tenido las sumatorias de fuerzas en todos lados, ya tenemos todo y esta sería la resolución del primer ejercicio. Ahora tenemos la resolución del segundo ejercicio. No se me quiere pasar. Ya. Ahí. Sí. Ahora tenemos el segundo ejercicio, que dice el 629. Diseñe una armadura unido al apoyo AB que pase por encima del obstáculo soportando la carga aplicada. Determine las axiales de fuerza. Determine las fuerzas axiales como pedía previamente. Ahora tenemos el obstáculo que mide 4 metros. Eso es, no va a pasar nada. Y tenemos el punto A y el punto B. Lo mismo como se hizo antes, dibujar la armadura y dibujar el diagrama de cuerpo libre. Son los mismos soportes ahora, pero no más que un obstáculo. Tenemos sumatorias de fuerza en X, lo mismo que el otro ejercicio. Solo tenemos una y empezamos a despejar por ahí. Aquí en este punto se preguntan por qué no va a haber otra fuerza. Pero en este punto no va a haber fuerza, ya que en este lado va a ser 0 y este lado va a ser 0 y esta se va a anular. Porque el punto de soporte va a estar acá. Aunque si lo queremos pasar, también puede pasar a la fuerza aquí. Pero el ejercicio está tirando de acá. Con eso seguimos. Tenemos la sumatoria de momentos, que son la sumatoria de 6 más 3.5 más 1 metro, ya que este está justamente aquí. Sería 15 por 10 más la sumatoria de fuerzas. Perdón, tenemos aquí 15. Hasta aquí tenemos 15. Y la sumatoria en Y, que va a ser 6 metros por la fuerza aplicada acá. Despejamos BY y nos da un valor de 25 kilonewtons, ya que nos estamos expresando en kilonewtons acá. Tenemos la sumatoria en fuerzas en Y, que para poder despejar a Y. Y así determinar lo que nos pide el ejercicio. Tenemos AY más BY, que BY ya previamente habíamos obtenido, menos 10. ¿Por qué? Porque es una fuerza negativa, ya que ejerce hacia bajo presión. Despejamos a Y y nos queda menos 15. Y esa sería la resolución de este ejercicio. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.